Hay objetos que tienen algo raro, cosas que uno ve y de inmediato siente cierta incomodidad, aunque no entienda bien por qué. A veces es un cuadro viejo, una figura encontrada en una casa abandonada o incluso una reliquia antigua que carga historias demasiado extrañas para ser comprendidas. Y lo más inquietante es que muchas de estas historias vienen de personas comunes, gente que jamás creyó en maldiciones, hasta que algo comenzó a pasar con ellos. Apaga las luces, sube el volumen, ya estás aquí en tu dosis semanal de historias de terror en Espectro Podcast. Yo te saludo como en cada semana, muy contento de que estés aquí. Soy Oscar Morales y te voy a estar acompañando, o más bien tú me vas a estar acompañando en el recorrido de estas 3 historias en donde te voy a estar presentando objetos malditos. Esta noche, como te digo, vamos a hablar de estos objetos, historias que llevan años e incluso siglos pasando de boca en boca, mezclando tragedias reales, leyendas urbanas y sucesos difíciles de explicar. Objetos que terminaron relacionados con incendios, desapariciones e incluso muertes extrañas, y personas que después de tenerlos cerca juraron no volver a tocarlos nunca más. Acomódate porque ya está a punto de comenzar este episodio. No te olvides de que si te gusta este tipo de contenido me ayudas muchísimo dejando un me gusta, una suscripción, y de esta manera ayudas muchísimo a Espectro Podcast para que siga creciendo y llegando cada vez a más personas. No te olvides también que si tú tienes tu historia relacionada con brujería o algo raro que te haya pasado, la puedes compartir a través de las redes sociales que estarás viendo en pantalla. Dicho esto, vamos a comenzar con el misterio que ha sido uno de los más grandes históricamente: la tumba del rey Tut. Acompáñame a escuchar la historia de esta primera maldición. Hay descubrimientos arqueológicos que cambian la historia, y luego están aquellos que parecen despertar algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. Porque una cosa es encontrar ruinas antiguas, vasijas, templos olvidados por siglos, pero otra muy distinta es abrir una tumba sellada durante más de 3000 años y comenzar a ver cómo poco a poco la gente de alrededor se empieza a morir. Y eso fue exactamente lo que convirtió a la tumba del rey Tutankamón en una de las historias más inquietantes del siglo XX. Todo comenzó en 1922, en el Valle de los Reyes, Egipto. Para este momento, muchos arqueólogos estaban convencidos de que ya no quedaba nada importante por descubrir en la zona. Durante años, expediciones enteras habían saqueado, catalogado y excavado prácticamente cada rincón de la zona. Sin embargo, un arqueólogo británico llamado Howard Carter estaba obsesionado con una idea: encontrar la tumba perdida del joven faraón Tutankamón, un rey menor del antiguo Egipto del que apenas se sabía demasiado. Y aunque llevaba años excavando sin resultados importantes, Carter estaba convencido de que la tumba seguía oculta en alguna parte bajo toneladas de arena y piedra. El problema era que el dinero comenzaba a agotarse. Su patrocinador, Lord Carnarvon, ya estaba cansado de invertir en excavaciones que no llegaban a ningún lado. De hecho, aquella expedición de 1922 iba a ser prácticamente el último intento. Y quizá por lo que ocurrió después terminó sintiéndose todavía más extraño. Ahí te va. El 4 de noviembre de ese año, uno de los trabajadores encontró un escalón tallado en piedra oculto bajo la arena. Después aparecieron otros y otros más. Carter entendió casi inmediato lo que estaban presenciando. Habían encontrado una entrada sellada. Durante días trabajaron retirando escombros hasta revelar una puerta cubierta con antiguos sellos funerarios egipcios. Algunos todavía permanecen intactos. Eso solo podría significar una cosa: que la tumba no había sido saqueada. La tensión dentro de la expedición comenzó a crecer de inmediato. No era únicamente emoción arqueológica, aquí había oro.
técnicamente e ideológicamente. ¿Por qué? Porque los obreros egipcios murmuraban constantemente sobre maldiciones antiguas y espíritus protectores. Muchos se negaban a permanecer cerca de la entrada durante la noche porque, para la cultura egipcia, alterar el descanso de un faraón era un castigo de muerte. Pero aún así, la orden fue continuar. Semanas después, cuando finalmente lograron abrir un pequeño agujero en la puerta sellada, Howard Carter introdujo una vela para observar el interior. Su patrocinador, impaciente detrás de él, preguntó si podía ver algo, y entonces Carter pronunció una de las frases más famosas de la arqueología. Sí, cosas maravillosas. Del otro lado, había oro. Oro por todas partes. Estatuas, cofres, carros ceremoniales, joyas, figuras religiosas y objetos intactos que habían estado así por más de 3000 años. Pero aquello apenas era el inicio, porque detrás de otra cámara aún permanecía el sarcófago del joven faraón. La noticia recorrió el mundo entero. Los periódicos comenzaron a hablar del hallazgo más importante de la historia moderna y miles de personas siguieron fascinadas cada detalle de la excavación. Sin embargo, mientras el mundo observaba maravillado, comenzaron a ocurrir cosas difíciles de ignorar. La primera señal apareció casi de inmediato. Según los relatos, el mismo día que Carter abrió la tumba, su canario, que lo acompañaba en el campamento, fue devorado por una cobra egipcia, un símbolo tradicional de la cultura de la realeza faraónica. Para muchos trabajadores locales, aquello fue una advertencia clarísima. Al principio nadie tomó demasiado en serio esas historias hasta que murió Lord Carnarvon. Pocos meses después de la apertura oficial de la tumba, este señor sufrió la picadura de un mosquito en la mejilla mientras estaba en el Cairo. La herida se infectó después de que accidentalmente se cortara al afeitarse y de forma repentina desarrolló una grave septicemia. Murió el 5 de abril de 1923 y fue entonces cuando comenzó el verdadero caos. Porque apenas se anunció su muerte, empezaron a circular rumores escalofriantes. Algunos periódicos afirmaban que en el momento exacto de su fallecimiento todas las luces del Cairo se apagaron repentinamente. Otros aseguran que a kilómetros de distancia el perro de este señor comenzó a aullar desesperadamente antes de desplomarse también muerto. Y aunque muchas de estas historias jamás pudieron verificarse, sobre todo que ya han pasado más de 100 años, el miedo ya había comenzado a extenderse. Fue entonces cuando apareció la supuesta inscripción maldita. La prensa comenzó a publicar que cerca de la entrada de la tumba existía una advertencia que decía algo parecido a: la muerte llegará con alas veloces para aquel que perturbe el descanso del faraón. El problema es que nunca se encontró evidencia clara de esa frase dentro de la tumba. Probablemente fue una exageración de los medios. Pero para ese punto ya no importaba porque las muertes comenzaron a acumularse. Durante los años siguientes, varias personas relacionadas con la expedición murieron en circunstancias extrañas e inesperadas. Arthur Mace, miembro del equipo arqueológico, enfermó repentinamente y falleció. George Jay Gould, un magnate que visitó la tumba, murió poco después de contraer una fiebre misteriosa. El príncipe Ali Kamel fue asesinado. Richard Bethel, secretario de Carter, apareció muerto en circunstancias poco claras dentro de un club londinense. Y poco después, el padre de Bethel murió supuestamente al arrojarse por una ventana. Cada nueva tragedia alimentaba todavía más este mito. Los periódicos dejaron de hablar de la arqueología y hablaban de la maldición del faraón, del rey Tutankamón. Y mientras más crecía esta histeria, más historias comenzaron a surgir alrededor de la tumba del faraón. Muchas personas aseguraban escuchar susurros dentro de las cámaras funerarias. Otros decían sentir una presión extraña apenas descendían hacia el sepulcro.
Aquí lo aterrador es que incluso Howard Carter comenzó a cambiar con el paso de los años. Aunque públicamente siempre rechazó la idea de esta maldición y aseguraba que todo era producto de una superstición, quienes convivieron con él decían que después de este descubrimiento se volvió mucho más reservado, paranoico y obsesivo con la seguridad de los objetos encontrados. Como si incluso él hubiera comenzado a sentir el peso de algo que no era suyo. Y claro, también existen explicaciones más racionales. Muchos historiadores creen que estas muertes fueron simples coincidencias, magnificadas por la prensa sensacionalista de la época. Otros señalan que las tumbas selladas durante siglos podrían contener bacterias, hongos, toxinas capaces de provocar enfermedades respiratorias graves. Y sí, probablemente muchas historias fueron exageradas o directamente inventadas por periódicos desesperados para vender más ejemplares, pero incluso con todas estas explicaciones hay algo que sigue resultando incómodo. Te pido que escuches bien. La tumba del rey Tutankamón no fue simplemente un hallazgo arqueológico, en eso creo que estamos de acuerdo. Fue la apertura de un lugar que permaneció sellado desde antes de la existencia de prácticamente cualquier civilización moderna. Un espacio construido específicamente para proteger al rey muerto y garantizar que descansara en paz. Hoy, a más de 100 años después de que Howard Carter descendiera aquellas escaleras cubiertas de arena, la historia de la maldición sigue viva. Te la estoy contando aquí porque hay algo profundamente perturbador en imaginar esa puerta abriéndose lentamente después de 3000 años de oscuridad. Mientras del otro lado, entre el oro, el polvo y el silencio, el rostro funerario del faraón seguía esperando exactamente donde había sido colocado. Creo que este es una de las leyendas sobre maldiciones más populares del siglo pasado que hasta hoy vale la pena rememorar, y qué mejor manera de empezar este episodio con esta historia. Ya vamos un poquito largos de tiempo, pero que eso no te detenga de escuchar estas fantásticas historias, porque la historia que estoy a punto de compartirte está relacionada con un cuadro. Ya te había compartido yo en el pasado algunas historias sobre objetos malditos. Te voy a dejar la tarjeta por acá si es que estás en YouTube. Habíamos hablado de una silla en donde había sido ejecutada muchísima gente, que podría tener una carga muy pesada en ese sentido, pero un cuadro puede tener tanta carga energética. Acompáñame a escuchar la historia que hay detrás de la maldición de la pintura del niño llorón. Hay objetos que uno compra sin pensarlo demasiado. Cosas que terminan llegando a la casa casi por accidente. Espejos viejos, una figura olvidada en un mercado, una fotografía encontrada entre cajas o un cuadro barato colgado en la pared de una tienda cualquiera. Y normalmente no pasa nada. La vida sigue, uno se acostumbra a verlos todos los días hasta que dejan de notarse. Pero dicen que con la pintura del niño llorón ocurría algo muy diferente, porque tarde o temprano las personas terminaban sintiendo que había algo incómodo en esa mirada, algo raro, como si el niño estuviera triste, sí, pero también esperando algo de ti. Todo comenzó a hacerse famoso en Inglaterra durante los años 80. Aunque para entonces el cuadro ya había estado décadas circulando por miles de hogares europeos, era una reproducción muy común. El retrato de un niño pequeño con lágrimas bajándole por las mejillas, mirando fijamente hacia el frente, con una expresión imposible de ignorar. Mucha gente lo compraba porque daba ternura, otros porque simplemente combinaba con la decoración de la casa. Y justamente así fue como llegó al hogar de Ron y May Hall, una pareja de Rotherham que jamás imaginó terminaría relacionada con una de las leyendas más extrañas de la época.
Según los testimonios recogidos después del incidente, el cuadro llevaba varios meses colgado cerca de la cocina y aunque May confesó alguna vez que le incomodaba un poco pasar sola frente a él durante la noche, nunca pensó que realmente aquello significara algo. De hecho, Ron solía burlarse de esas ideas y decía que la pintura solo tenía cara de niño triste. Sin embargo, las cosas empezaron a sentirse raras antes del incendio. Primero fueron detalles mínimos. El perro de la casa se negaba a entrar al comedor y se quedaba mirando hacia la pared donde estaba colgado este cuadro. Luego comenzaron los problemas eléctricos, focos que parpadeaban sin explicación y un olor extraño que aparecía por momentos en la cocina, como si algo estuviera quemándose detrás de las paredes. Nada suficientemente grave como para alarmarse. Te conté que hubo un incendio. Esa noche, Ron se había quedado dormido frente al televisor mientras May descansaba en el piso de arriba. Cerca de las 2 de la mañana, ella despertó sobresaltada al escuchar algo parecido a un golpe. Al principio creyó que Ron había tirado algo, pero apenas abrió la puerta de la habitación, percibió el olor a humo. Bajó las escaleras rápidamente y encontró la cocina envuelta en fuego. Las llamas ya estaban alcanzando las cortinas y el calor comenzaba a extenderse por la planta baja. Lo siguiente ocurrió demasiado rápido. Vecinos gritando desde afuera, ventanas explotando por la temperatura y Ron intentando sacar lo poco que podía antes de que el humo volviera imposible respirar adentro de esa casa. Cuando llegaron los bomberos, prácticamente ya no había nada que salvar. La estructura quedó destruida y la mayor parte de los muebles terminó convertida en cenizas. Durante horas y entre el humo y el agua encharcada, los rescatistas encontraron algo que los hizo detenerse. Tirado entre la madera quemada y pedazos de yeso ennegrecido estaba el cuadro del niño llorón, intacto. El marco apenas tenía unas marcas oscuras en unas esquinas, pero el rostro del niño seguía allí, limpio, con esa expresión fija. Uno de los bomberos incluso comentó después que no entendía cómo algo tan frágil podía haber sobrevivido, cuando objetos mucho más resistentes habían desaparecido por completo bajo las llamas. Lo peor vino después, porque la noticia apareció publicada en un periódico local y entonces comenzaron a llegar decenas de cartas de personas asegurando haber vivido situaciones parecidas. Familias enteras contaban historias casi idénticas. Incendios repentinos, casas destruidas y entre todos los restos, el cuadro aparecía nuevamente intacto. Algunos aseguraban que había permanecido colgado en la pared aun cuando todo alrededor se estaba calcinando. Otros decían que lo encontraban tirado boca abajo, como si alguien lo hubiera movido antes de escapar. Pero poco a poco, la historia dejó de parecer una coincidencia común y empezó a convertirse en una obsesión, en una pregunta. Muchas de estas personas también juraban que se notaban pasos en su casa, que se escuchaba que alguien lloraba, que se escuchaba que rascaban las paredes, que golpeaban en las ventanas. Y fue entonces cuando empezaron las investigaciones sobre el origen de la pintura y apareció el nombre de Bruno Amadio, un pintor italiano conocido también como Giovanni Bragolin. Durante los años 50 y 60 realizó muchísimas pinturas de niños llorando y estas fueron muy populares en Europa. Sin embargo, alrededor de una de estas pinturas comenzó a construirse una historia mucho más oscura. Según la leyenda, el niño retratado era un huérfano llamado Don Bonillo, cuyos padres habían muerto en un incendio. Algunos afirmaban que después de aquella tragedia, cualquier lugar donde el pequeño estuviera terminaba incendiándose. Otros decían que el propio artista se negó durante años a volver a pintar al niño porque aseguraba que algo maldito lo acompañaba. Y aunque jamás se pudo comprobar del todo si este infante realmente existió, la historia tomó fuerza porque coincidía demasiado bien con todos los rumores que ya circulaban.
cada nuevo incendio alimentaba todavía más esta leyenda. En Yorkshire, por ejemplo, una familia perdió prácticamente toda su casa debido a un cortocircuito, y nuevamente el cuadro apareció intacto sobre los restos de la pared. En otro caso, una mujer aseguró que después de comprar la pintura comenzaron discusiones violentas dentro de su hogar y que, tras deshacerse de ella, el ambiente se calmó ligeramente, y que, según ella, la expresión del niño cambiaba durante el día o la noche. Lo interesante es que aún hoy, después de tantos años, la historia sigue apareciendo de vez en cuando. Hay personas que aseguran haber encontrado el cuadro abandonado en marcos de antigüedades o colgado en casas viejas que llevan tiempo deshabitadas. Pero entonces, tarde o temprano, alguien termina recordando aquella vieja historia del niño que lloraba mientras todo a su alrededor se quemaba. Yo te pregunto aquí, ya te dejé en edición varias tomas de esta fotografía. ¿Habías visto este recuadro antes? ¿Qué te hace sentir? Déjame en los comentarios. Te estoy leyendo y estoy platicando contigo a través de ahí. No te olvides de que si el contenido es de tu agrado, me ayudas muchísimo dejando un me gusta, suscribiéndote si es que aún no lo estás, compartiendo el contenido y sobre todo compartiendo también tus historias aquí para la comunidad de Espectro Podcast. Vámonos con la última historia. En este caso, es la historia de un objeto maldito, que este objeto es conocido como la mujer del Lemp. Te pido me acompañes a escuchar la leyenda que hay detrás de este misterioso objeto. Existen objetos cuya historia es tan antigua que resulta imposible separar la realidad de la leyenda. Y quizá por eso son todavía más espeluznantes, porque mientras algunos cuadros malditos o muñecas embrujadas nacieron en tiempos relativamente recientes, otros parecen venir arrastrando siglos enteros de rumores, desapariciones y supersticiones. La llamada mujer de Lemp es uno de estos casos. No hay una única versión de su origen y no existe un consenso absoluto sobre qué era exactamente. Algunos la describen como una figura tallada, otros como un retrato antiquísimo encontrado entre reliquias familiares en Europa del Este. Pero en todas las historias hay elementos que se repiten constantemente. Una mujer de rostro inexpresivo, una presencia asociada con desgracias y una sensación insoportable de ser observado apenas uno permanece tiempo frente a esta figura. La leyenda comenzó a circular mucho antes de Internet, incluso antes de que existieran registros claros sobre el objeto. Las referencias más antiguas aparecen en relatos populares del siglo XVIII, en regiones cercanas a la antigua Polonia y territorios que hoy forman parte de Lituania y Bielorrusia. Allí se hablaba de una figura femenina encontrada dentro de una propiedad abandonada, perteneciente a una familia noble que desapareció en circunstancias extrañas. Según las historias locales, los habitantes evitaban acercarse a aquella casa porque durante las noches podían verse luces encendidas en las habitaciones vacías, y a veces la silueta de una mujer inmóvil, observando desde las ventanas del segundo piso. Durante años la propiedad quedó abandonada, consumiéndose lentamente por la humedad, el frío, hasta que finalmente un grupo de trabajadores entró para recuperar muebles y objetos de valor. Fue entonces cuando apareció esta figura, la mujer de Lemp. La encontraron cubierta en una tela muy vieja dentro de una habitación sellada. Uno de los hombres que participó en el hallazgo incluso abandonó la casa ese mismo día, asegurando que mientras levantaban el objeto sintió una presión horrible. Esto siguió alimentando todavía más la leyenda porque en las semanas posteriores al hallazgo comenzaron a ocurrir accidentes entre quienes tuvieron contacto directo con la figura. Uno enfermó repentinamente, otro murió tras caer de un caballo. Y aunque podría tratarse de simplemente coincidencias una vez más, como las muertes relacionadas a la apertura del féretro del rey Tutankamón, la figura empezó a ser conocida como la mujer de Lemp, nombre tomado del lugar donde supuestamente había sido encontrada.
y pronto comenzaron a circular rumores mucho más oscuros sobre su origen. Algunas versiones aseguran que la mujer retratada perteneció a una familia aristocrática, obsesionada con prácticas ocultistas. Se decía que era una hija única de un terrateniente que, tras perder a su esposa, comenzó a involucrarse con rituales relacionadas al espiritismo y necromancia, intentando encontrar formas de retener a los muertos dentro de objetos físicos. La leyenda cuenta que la joven enfermó gravemente durante el invierno y murió antes de cumplir los 20 años. Y aunque su padre se negó a enterrarla de inmediato, según los rumores, pasó semanas encerrado con el cuerpo dentro de la casa mientras artistas y sacerdotes eran llevados en secreto a la propiedad. En esta propiedad que fue abandonada, muchos aseguran que se siente una vibra espantosa, que se escuchan pasos, que se escuchan golpes en la madera del piso, pero sobre todo hay visitantes que evitaban mirar esta escultura demasiado tiempo porque comenzaban a sentirse ansiosos sin razón aparente. Fue entonces que a finales del siglo XIX la leyenda volvió a tomar fuerza cuando un investigador de antigüedades escribió sobre ella en un diario privado. Según sus notas, logró observar la figura durante varias horas dentro de una colección particular y describió una experiencia profundamente perturbadora. Decía que mientras permanecía frente a ella, comenzó a sentir una incomodidad progresiva, una especie de desesperación difícil de explicar. En un momento aseguró haber escuchado un susurro muy cerca del oído. Y aunque estaba completamente solo, eso le dejó una inquietud que asegura le causa escalofríos todas las noches. Lo extraño es que años después sus escritos fueron encontrados junto a anotaciones donde repetía constantemente la misma frase: no debe permanecer expuesta. En este podcast te he compartido historias sobre cosas relacionadas al vudú. Esto me suena mucho a algo similar, en donde se materializa en cierta forma el alma de una persona, la energía de una persona se concentra en un objeto encerrado. En el caso del vudú suele ser un muñeco, en este caso una escultura. Te la dejé varias veces en pantalla. Cuéntame, ¿cuál de estas historias te dejó una sensación más inquietud? Como siempre, es un placer compartir estas historias contigo. Espero que hayas llegado hasta acá, que hayas disfrutado de estas historias, que hayas disfrutado de esta tu dosis semanal de historias de terror. No te olvides de dejar tu me gusta, de suscribirte si es que aún no lo estás. Yo fui Oscar Morales y no te olvides de que la semana que viene tú y yo tenemos una cita en este mismo espacio, en Espectro Podcast, con más historias inquietantes que te van a quitar el sueño. Yo te quiero mucho, quiérete tú también, te mando un enorme abrazo y espero que tengas un excelente día, tarde o noche. Nos estaremos escuchando y viendo prontamente.